Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 23 de septiembre. Mañana es día de Mercedes. 23 de septiembre de 2022. Con Carlos José Hurtado, el gran ausente, el asistente se fue hoy. Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Hasta ayer nos compartió la triste noticia de la muerte de su mamá, el compañero Pablo Emilio Barreto Pérez. Su mamá murió a los 99 años, tenían la esperanza de que llegara a los 100. Falleció el pasado 15 de septiembre y fue sepultada al día siguiente en un ambiente familiar. Ella enterró a 4 de sus 9 hijos, impresionante, ¿verdad? A Julio, a Mauricio, a Anita y a Leopoldo. Saludamos a Pablo Emilio, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos, que ya los tenía doña Rosita. Bueno, nos escribió la compañera Mayra Blandino Lacayo. Ella es hija de Orlando Blandino, compañero que fue parte de la conspiración para hacer justicia con Somoza García. Entonces nos dice ella que nos aclara una cosa importante. Nosotros leímos aquí la carta de la hermana de Cornelio Silva, donde refería cómo ocurrió su captura y cómo murió y las torturas que sufrió. Y la hermana de Cornelio nos testimonió en 2007 que Cornelio alfabetizó a alguien cuyo nombre es Rosita Martínez. Pues bueno, yo creí que era mujer y no, era un varón. Así se llamaba, Rosita Martínez. Y según nos cuenta la compañera Mayra Blandino Lacayo, no solamente era varón, sino que además era un antisomocista de los bravos. Ella lo conoció, dice, en los años 70 y 80. Era chaparrito, morenito, de extracción muy humilde, pero un antisomocista de los bravos. Así es que no lo sabía, por lo tanto no podía decirlo, pero muchas gracias a Mayra. Ella también nos cuenta algunas otras cosas. Por ejemplo, nos envió el himno de la Legión del Caribe, que lo escribió precisamente Cornelio Silva, el tío Nelo, le decía a ella. Y lo musicalizó un compañero que se llamó Ramón Orozco. Es muy breve la historia, pero hay que compartirla. Ramón Orozco, otro legionario vertical antisomocista, fue asesinado por la Guardia Somocista y nunca, no se sabía dónde estaba su cuerpo. Se sabía que lo habían capturado y lo habían matado, pero no se sabía dónde estaba, hasta que ahí en la zona de la Libertad aparecieron unos opilotes sobre un pozo. La gente se fue a ver y ahí estaba el cuerpo de Ramón Orozco, en un pozo de la mina El Jabalí, en la Libertad. Otro liberteño. Después de días de intensa búsqueda, vieron revolotear a unos opilotes por encima de uno de los pozos abandonados de la mina. Metieron un mecate con un garfio y cuando lo extrajeron, notaron que traía enredado cabello humano. Fue así como dieron con el paradero de Ramón Orozco.
La Libertad ha dado muchos revolucionarios, ¿eh? Daniel, Cornelio Silva, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, Omar Jales Leven, y a ver, Ramón Orozco también. De manera que... Y eso tiene una explicación, ¿eh? La Libertad ha sido un pueblo minero, explotado hasta la última gota de sudor y sangre a lo largo de muchas décadas, como Santo Domingo. Eso tiene su explicación sociológica. Bueno, muchas gracias. Y nos decía Mayra que su mamá, ella no nos dio el nombre, tuvimos que averiguar. Doña Aida Lacayo Arostegui, es oyente de Sin Frontera, ya tiene 92 años, doña Aida, pero me decía Mayra que parece que tuviera 15 años, por lo lúcida, por lo entera, por lo físicamente bien que está. De manera que le agradecemos a doña Aida y a Mayra por escuchar el programa y por habernos escrito. Y los saludamos, le damos ánimo, vámonos, que la lucha sigue. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en la fase final del arranque de las elecciones municipales, porque ya están oficialmente inscritos todos los candidatos. Ya la lista definitiva fue ayer publicada por el Consejo Supremo Electoral. Ya no hay marcha atrás ahí, a menos que haya impugnación y esas cosas. Pero poco probable que eso tenga un cambio notorio, pues. Está cumplida la ley rigurosamente, la trenza, mujer y varón, mujer y varón. En la trenza en cada municipio, en la trenza por departamento y en la prensa nacional, es decir, la trenza, nacional. ¿Qué significa? Que no pueden haber, que la mitad de los alcaldes tienen que ser varones y la otra mitad mujeres. Y si la mitad, o si no hay una mitad exacta, entonces tienen que ser más mujeres. Esa es la ley. En Nicaragua hay 153, por lo tanto, sería la mitad 76.5, ¿no? Entonces hay 77 mujeres y 76 varones, candidatos a alcalde, y al revés en vicealcalde. Esto es importante, pues se está cumpliendo la ley con rigor. Y además, no solamente son los candidatos del Frente Sandinista y su alianza, sino también de todos los otros partidos que han inscrito sus ternas, sus propuestas. Entonces, este es un primer detalle importante. El otro detalle importante es que todos tienen que corresponderse de acuerdo con la ley de municipio, que tienen que representar a distintas comunidades. No es que todos salen del casco urbano o todos salen de la comunidad más grande, no, tienen que representar a todas las comunidades del municipio. Ese es otro aspecto que también tiene que ser observado por todos los partidos que inscriben candidatos. Nosotros lo hicimos, por supuesto. Y luego está, me parece a mí, la presentación que se ha venido haciendo en todos lados, que es una presentación formal. Ahora viene la visita. Ir a todas las comunidades habidas y por haber en cada municipio a hablar con la gente, a presentarse ante la gente. No solamente la fórmula alcalde, vicealcalde o alcaldesa y vicealcalde, sino los concejales y las concejalas. Y no solo los propietarios, sino también los suplentes. Y detrás de ellos todo el tendido político y electoral del Frente Sandinista, pues. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Hombre, porque me parece a mí que esta es una formalidad relevante en tanto se corresponde con lo que hemos venido proponiendo a lo largo de las décadas como partido político, como organización del pueblo de Nicaragua. O sea, es una formalidad que no lo es. Es una formalidad porque es un acto que está estipulado por la ley y hay que hacerlo. Y no lo es porque se trata de consolidar los vínculos entre nuestros candidatos y la gente, entre la gente y nuestros candidatos. De eso se trata ahora.
Y eso se hace en la vía, no solo de las visitas, sino también de las actividades concretas y de las demandas que la gente exprese en las visitas, porque una cosa es lo que podemos tener en la jupa, pues, y puede ser que en el camino, en estos meses, hayan cambiado las prioridades de la gente y eso hay que incorporarlo. Si antes demandaban, por ejemplo, la reparación del camino, ahora tal vez demandan la instalación de un puente, por ejemplo, pues, ¿verdad? Entonces hay que ir ajustando también los contenidos de los planes de trabajo que vamos a realizar en los próximos años. Yo creo que hay una cosa sumamente importante. Aunque aunque yo tengo una reserva sobre tal o cual candidato, si yo soy militante, tengo que asumirlos como mis candidatos. No son los candidatos del Frente Sandinista en el sentido etéreo de la palabra que está ahí arriba. No, yo soy también parte del Frente Sandinista, son mis candidatos. Aunque yo tenga reserva, eso no importa. Porque una vez que ya el Frente como organización ya los ha aprobado, ya los ha inscrito, pasan a ser mis candidatos. Y yo voy a hacer lo posible porque mi partido y mis candidatos ganen las elecciones. Eso es así. Y además voy a hacer lo que me corresponde, ¿verdad? Para ayudar, no solo al triunfo, sino ayudar a que sea un buen gobierno. Y eso se ayuda con la crítica oportuna, con el enlace entre la gente y la estructura que va a estar en el gobierno municipal, entre otras cosas. Pero se hace. O sea, no nos podemos sentir ajenos. Hay que ver qué hacen. No. Si sos militante, te toca. Te toca, compañero, te toca, compañera. Y es que me cae mal fulano, es que me cae mal la fulana. No importa, hermano. Ya es nuestro candidato. Nuestra candidata. Y vamos de viaje, vámonos. Que en el camino se arreglan las cargas. Ese debe ser, creo yo, nuestro espíritu. Me parece a mí que esa debe ser la actitud militante, ¿verdad? Fíjate que llevamos candidatos y candidatas, algunos nuevos candidatos para alcaldesa, por ejemplo. La alcaldesa, la propuesta para alcaldesa de la ciudad de Rivas es una propuesta inmejorable. La compañera Vilmalicia Casanova Fuerte, hermana de dos héroes, ¿verdad? Que no por eso, no porque tiene dos hermanos héroes, ella hace mal su trabajo, es al contrario. Una mujer rigurosa, honrada, tiene una fama de escrupulosa en el manejo de los dineros. ¿Ya? Pasó todo este tiempo como delegada del INSS antes de ser nombrada alcaldesa provisional y ahora la candidata a alcaldesa en Rivas. Me parece una formidable designación la que hizo el Frente Sandinista, pues. Y, o sea, me parece que además ella honra, ¿no?, a todos los familiares de héroes y mártires, pues, con esa conducta vertical. Una mujer capaz, honrada, inteligente, fraterna. O sea, así debemos ser todos, pues. Y especialmente quienes tienen caído a lo largo de la lucha, pues, sean hermanos, o padre o madre. Así debe ser, porque de esa manera honra a sus héroes, honra a sus caídos, siendo lo mejor posible. Y no al revés, no echarse sobre las rosas ahí a descansar porque ya tengo ganado esto. No, la manera de honrar la sangre de tus caídos siendo lo mejor posible es que lo que yo creo, pues. Y no solamente nosotros los que no tenemos familiares caídos, pero sí tenemos hermanos en el sentido político de la palabra caídos, amigos, compañeros entrañables. De una manera que tenemos de honrarlo siendo lo mejor posible, haciendo nuestro trabajo lo mejor posible y guardando los preceptos indispensables, la honradez, la franqueza, la disciplina, la lealtad. Esa es tu manera de rendir tributo a tus muertos y a los muertos en general en esta lucha de siglos por alcanzar
la libertad. De manera que ahora, hermano, ya se acabaron las quejas. Barbaridad, que la fulana, que el fulano, que debió haber ido Perencejo. Se acabó. Se acabó. Ahora toca socar, hermano, vámonos. Ayudar en la visita casa a casa, ayudar en todo lo que podamos para tener la mayor cantidad posible de votos. Esto es así, ¿verdad? Entonces me parece importante pues que empecemos ya a darle vuelta a la página y enderecemos el camino en lo que corresponde, pues. Y hay veces son legítimas las críticas, sí. Y nadie está diciendo que no, pues. Pero ya lo hecho estábamos, ¿no? A eso es que me refiero, pues. Y tenemos que socarla, pues, que socarla. Son las 6:48. En este momento, en 4 regiones de la antigua Ucrania empezó a votar, ya tienen horas de estar votando. Y esto culmina el 27 de septiembre. Hoy es 23. Y vean, ese día, cuando ya termine todo esto, y si el voto es favorable de esas regiones que eran de Ucrania y que se van a sumar a Rusia, si el voto es favorable a sumarse a Rusia, cambia radicalmente la situación geopolítica y militar en ese escenario, ahí en Ucrania. Que por cierto, recordemos, Ucrania es Europa, es parte de Europa. No, es que el otro día, no sé si vieron ustedes un video de una concursante ahí en Argentina, en la televisión argentina. Entonces le están preguntando que dónde quedó Ucrania, eliminar las 2 primeras posibilidades, después poner las 2 últimas. Las 2 últimas son África o Europa, y la mujer dijo África. Entonces le digo yo a una compañera, te aseguro que en Nicaragua habemos muchos que también pensamos de esa manera, pues entonces no es así, es Europa. Entonces, ¿qué puede ocurrir? La moneda está al aire, pero con una mayor probabilidad de favorecer los intereses de Rusia en la situación político-militar que hay en esa parte del mundo, en Ucrania. Lo que más ha dado, ¿cómo se diría? Ha dado que hablar. Ha sido lo que dijo Putin. Mira, yo no estoy blofeando, a mí no me estén chantajeando. Yo voy a usar las armas que tenga que usar si ustedes me atacan. Yo no estoy blofeando, le dice. ¿Verdad? Entonces por ahí se han ido. La barbaridad, como unos amenazas, que no sé qué, que no sé cuál. Los alemanes, los franceses, los ingleses, por supuesto los gringos. ¡Qué horrible este Putin! Pero nadie habla de las matanzas de todos los días que están haciendo ellos contra la población civil de todas esas regiones que ahora se van a sumar a Rusia. ¿Y por qué va a cambiar radicalmente la situación? Porque a partir del momento en que estas regiones se sumen a la Federación Rusa, a partir de ese momento cualquier bombardeo que haga Ucrania sobre esas regiones es sobre territorio ruso, con todo lo que eso significa. Ya no es sobre las regiones que están luchando por evitar que las siguieran matando, no, ahora es territorio de Rusia. Y entonces va a cambiar, esto va a cambiar el curso de la guerra, con toda seguridad o probabilidad. Y a nivel mundial, pues ya ves todo lo que ha estado, toda la laraca pues que ha sembrado Estados Unidos, todo su aparato de propaganda que es poderoso, pero que de todas maneras eso es como un cachinflín, porque duran como 3-4 días con el escándalo y después les cae el 20 y se dan cuenta de que van perdiendo esa guerra y que cada día que pasa la están perdiendo. Inventan que la contraofensiva, que ya tomaron esto, que ya tomaron lo otro, y que por eso Putin, que por eso allá. Cachinflines. Hacen bulla un ratito como la pólvora, pues, pero después se apagan y solo el humo quedó, y eso es lo que está ocurriendo. Y yo creo que la opinión pública de esos países se va dando cuenta cada vez más de que esos cachinflines no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo.
Es importante, es importante. Por último, quiero comentar lo siguiente. Es que están haciendo un escándalo. Ay, qué alegre, ya. Se acabó esa caja de mentiras y de calumnias que se llama CNN. Se acabó en Nicaragua, la CNN en español. Lindo, hermano. Entonces ahora vienen y reclaman libertad de expresión. ¿Quién tiene preso a Julian Assange? ¿Por qué lo tienen preso? Lo tienen preso porque cometió algún acto terrorista. Lo tienen preso porque conspiró para derrocar un gobierno. Lo tienen preso porque robó. Lo tienen preso porque mató a alguien. No. Ninguno de esos delitos se lo atribuyen a Julian Assange. ¿Cuál es el delito de Julian Assange? Haber revelado gran parte de la verdad de cómo se mueven los hilos del poder del imperialismo norteamericano y del imperialismo europeo. Cómo nos engañan. Cómo se producen las decisiones para tratar de ir acumulando poder a costillas de los derechos de los pueblos y del territorio ajeno. Ese es el gran delito, Julian Assange. Y lo tienen primero secuestrado en la Embajada de Ecuador, en Gran Bretaña, en Londres, y luego lo llevaron a la cárcel. ¿Quiénes lo tienen preso? Somos nosotros. Son Estados Unidos y Gran Bretaña, los campeones de la libertad de expresión. ¿Quiénes cerraron las señales de los canales de televisión, de los diarios y de las radioemisoras rusas en toda Europa y en Estados Unidos? En toda Europa, en Estados Unidos no. ¿Quiénes cerraron? ¿Quiénes impiden que los europeos vean RT o Sputnik? ¿Quiénes impiden que puedan escuchar radioemisoras de Rusia en su propio idioma ahí en Europa? Los gobiernos de Europa los prohibieron. Entonces, ¿de qué libertad de expresión me estás hablando? ¿De la libertad que te conviene? Bueno, nosotros decidimos aquí, basta ya de mentira, de propaganda abierta para hacer actos de violencia y derrocar un gobierno como lo que hacía la CNN en Nicaragua. Ya está. ¡Hala! ¡Qué alegre! Sí, cuando me di cuenta, por fin, ¿verdad? Es que creen que uno es dundo, pues uno lo deja correr, ¿me entendés? Dale, vos seguís hasta que uno se harta. Eso es lo que ocurre. La maquinaria de propaganda de Estados Unidos nos tenía instalado aquí, la CNN, con el único propósito de servir de caja de resonancia a los intereses de Estados Unidos para derrocar al gobierno legítimamente constituido que encabeza el presidente Daniel Ortega. Nada más. Eso no es noticia. Y no te dicen noticias, te hacían propaganda y mentira. Y es nuestro espacio radioeléctrico. Y son compañías que operan en este territorio. Y aquí hay soberanía. Y la soberanía también es digital y la soberanía también es radioeléctrica. Así que ya está. Ahí están llorando. Están pegando alarido. Porque se acabó su caja de resonancia. Pero con una hipocresía salvajada. Ya te digo. A ver, ¿quién tiene preso a un periodista? No por cometer nada. Pongan cuidado de esto. Hay un periodista preso que tiene doble nacionalidad. Española y rusa. Llegó a la frontera entre Polonia y Ucrania con el propósito de dar cobertura a lo que estaba empezando al principio de la guerra. Lo echó preso Polonia. Lo tiene preso desde hace 6 meses, más de 6 meses ya. Le ha impedido que lo vean los familiares. Al principio incluso le impidieron el abogado. Ya lo tiene. Y no lo acusan más que de supuesto espionaje. Y no hay prueba de nada. Y ahí lo tienen preso. ¿Vos crees que el Sánchez ese, que es jefe de gobierno español, ha movido un dedo para liberarlo? No. ¿Por qué? Porque lo presumen agente secreto de Rusia. Y es un ciudadano de ellos.
¿Te fijas? ¿Quién tiene preso en España o ha pasado presos en España por, ¿cómo es? Por injuriar al rey, por una canción, por un rap? Están presos, condenados a cárcel por injuriar al rey. Y entonces, ¿qué libertad de expresión me habla? Y me acuerdo, siempre lo he dicho, me acuerdo muy bien aquella revista que hace como 20 años de esto, publicó, tenía en la portada una caricatura de Felipito, en aquella época no era rey, en una posición, ¿cómo es que se llama esa posición? Bueno, en una posición sexual X. ¿Sabe lo que hicieron? Mandaron a retirar la revista de todos los kioscos, de todos los puestos, incautaron toda la edición porque injuriaban al rey. ¿De qué libertad de expresión me habla? Y aquí en Nicaragua, yo me acuerdo bien, nosotros sufrimos esas cosas. A ver, que hacía todos los gobiernos somocistas desde el 90 hasta el 2007. Asfixiar a los medios sandinistas. Nosotros fuimos víctimas. ¿Por qué desapareció Barricada? Porque la asfixiaron. ¿Y de qué libertad de expresión me habla? Seamos serios, hermano. Seamos serios. Decisión correcta. Nosotros no estamos aquí en una situación, entre comillas, normal. Estamos sometidos a una constante conspiración del imperialismo norteamericano, cuyo propósito es derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega y proceder a un genocidio de los sandinistas en Nicaragua. Ese es su propósito. No lo ocultan. Ellos aspiran a destruir al ejército de Nicaragua, aspiran a destruir a la Policía Nacional, aspiran a destruir al Frente Sandinista, aspiran a destruir Nicaragua, aspiran a anexarse Nicaragua a su territorio. Eso es su objetivo, su propósito. Y entonces nosotros nos estamos defendiendo y nos defendemos con todas las armas que tenemos a nuestra disposición y lo hacemos sin ningún tipo de problema. No nos andamos refrenando solo para hacer uso de esa arma. El Estado de Derecho, las instituciones del país, sin ningún problema. Porque sabemos a lo que estamos sometidos. Hay algunos que se enredan y comienzan con argumentos leguleyos o puristas a querer sembrar la quinta columna en el Frente Sandinista. Se enredan, allá ellos. Pero aquí no nos enredemos nosotros todos. Este es un enfrentamiento a muerte. Es a muerte con los yanquis. Y la única forma de evitarlo es venciendo. Como lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. El otro día te contaba, si algo de experiencia tenemos y podemos mostrarla con orgullo a todo el resto del mundo, es en que sabemos vencer a los yanquis en el terreno que nos los pongan. Militar, político, electoral, económico, en el terreno que quieran, los vencemos. Tenemos experiencia. Ayer estaba viendo una declaración que hizo, que no es de ahorita, es de la semana pasada, de la jefa del Comando Sur, que es una mujer. ¿Qué es lo que dice? América Latina es muy importante por sus riquezas naturales. Tiene el 31% del agua dulce del planeta. Tiene el 60% de las reservas mundiales de litio. Tiene metales de tierras raras. Tiene petróleo de todos los tipos. Y eso es parte, dice esa mujer, la jefa del Comando Sur. Por eso América Latina es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. Así, esa es su concepción. Los yanquis nos consideran a todo el continente americano parte de su seguridad nacional, porque nosotros tenemos los recursos que ellos ya no tienen. Y van detrás. ¿Qué tenemos nosotros sobre los cuales van los yanquis? ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos petróleo. No tenemos litio. Tenemos agua. Agua abundante. El lago Cocibolca,
con plantas de tratamiento instalada, es capaz de dar agua potable a toda Centroamérica durante más de 100 años. Esa es la reserva de agua más grande de toda la región centroamericana. Y el mundo está, el planeta se va dirigiendo por la destrucción a la que lo tiene sometido el imperialismo mundial a una escasez de agua abrumadora, como ocurre en el Medio Oriente, por ejemplo, o como ocurre en algunas zonas de Europa, o como ocurre en el sur de la frontera de Estados Unidos. Cada vez mayor será esa escasez y van detrás del agua. Como por ejemplo, ¿por qué tienen una estación de la CIA, por ejemplo, operando entre las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil? Porque ahí está el manto acuífero más grande del planeta. Una de las razones por las cuales se tomaron Libia, además del petróleo, es porque ahí lo descubrió Gaddafi, debajo del desierto del Sahara, la reserva de agua dulce más grande de África. Y entonces ellos van buscando esos recursos. No solamente son, porque sin agua no hay manera que tengas vida, ni mucho menos crear riquezas. El agua es indispensable. Pero no solamente entonces son los metales o el petróleo y todo, también es el agua. Ahora el agua ocupa el primer lugar en sus prioridades. Entonces tengamos clarita la película. Esta es una guerra a muerte con los yanquis. Y es literal eso. Y nosotros hacemos todo lo que haya que hacer para defender la vida del pueblo de Nicaragua, la vida de la patria y de todas sus instituciones. Y nosotros no tenemos por qué andarnos refrenando en la aplicación de todo el cuerpo jurídico que tenemos para defendernos, sin ningún tipo de miramiento. Entonces, cuando algunos compañeros se asumen como portadores de la división de poderes, del Estado de Derecho, toda esa parafernalia de la formalidad de la democracia burguesa, que recuerden, estamos en un estado de guerra. Que no hay fusiles de por medio, eso no importa. Esta es una guerra, y es guerra a muerte. ¿Por qué es que nos tiran flores? Todo esto, ¿vos crees que andan buscando cómo darte caramelo? No. Ellos quisieran tener la posibilidad de volver a sembrar el terror en Nicaragua y usar los curas, por ejemplo. ¿Dónde usan más curas? Los curas de Masaya, los curas de Matagalpa, por ejemplo. Ya quisieran ellos que ellos tuvieran la posibilidad de crearnos focos terroristas. Nos los hemos dejado. Y no tenemos ningún problema en aplicar la ley para impedirlo. Entonces, tengamos clara la película. Siempre recuerden esto. El del 2018 significó que se desató abiertamente la guerra de Estados Unidos contra nosotros. Y a esa guerra se sumaron los europeos. No se olviden de eso. Eso es lo principal. ¿Dónde te ubicamos? En un escenario de guerra. Y así estamos. Entonces, toda la medida que nosotros tomamos es para defendernos. Nosotros no andamos buscando cómo agredir a Estados Unidos ni a los europeos. Nos estamos defendiendo. Nuestro derecho a existir, nuestro derecho a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación, nuestro derecho a vencer la pobreza. Y fíjense, cada vez que un país ejerce la autodeterminación y su soberanía y avanza en la lucha contra la pobreza, se incrementa la agresión de sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque la pobreza es el último eslabón de la dominación del imperio del capitalismo sobre los pueblos. El último eslabón es la pobreza. Y cuando la comenzás a vencer se chivean. Entonces, por eso siempre trato de ubicarme, ¿no? A ver, esto no es un escenario, entre comillas, normal. Este es un escenario de guerra. Y así asumámoslo. Hay cosas que a lo mejor no nos gustan. Puede ser. O que nos parece que pudieran haberse hecho de otra manera. Puede ser. No importa, sí. Lo que importa es
que el objetivo es derrotar a los yanquis, el objetivo es derrotar la agresión de los yanquis, que el objetivo es conservar nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, seguir prosperando, seguir creándole condiciones a todo el mundo para que puedan salir de la pobreza. Ese es el objetivo. Entonces todo lo que hacemos es con esos objetivos. Y no se nos olvide, compañeras y compañeros, las elecciones municipales son parte de la defensa de la patria, de la defensa de la revolución, de la defensa del pueblo de Nicaragua. Todo evento, la economía, el ir saliendo de la pobreza, eso es parte de la defensa de la patria. Crear condiciones para que la gente pueda crear su emprendimiento o para ponerle un puente y pueda salir, pueda fortalecerse el intercambio comercial. Y desde el punto de vista humano también, eso también es parte de la defensa. Una buena carretera, una escuela, un hospital bien hecho. Todo eso, todo lo que hacemos, no se nos olvide. Es muy importante, creo yo, que nos asumamos como soldados en la defensa de la patria. Somos soldados en la medida que trabajamos bien, somos buenos soldados. En la medida que somos honrados, somos buenos soldados. En la medida que somos leales, somos buenos soldados. En la medida que somos disciplinados, somos buenos soldados. Y de esa manera también aportamos a la defensa del proyecto de la revolución en Nicaragua. Pues. Esto es una guerra a muerte con los yanquis y la estamos venciendo y vamos a seguir venciendo en el marco local nicaragüense y en el marco global. Regresamos, son las 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Les quiero contar un par de cositas. Hace rato, bueno, son más de 2. Vamos a ir al suave. Que son de esas cosas que cuando uno las lee, uno dice con mayor razón ahora, con mayor razón ahora. Ustedes han, no sé, la mayor parte de nosotros, creo yo, hemos oído hablar, sobre todo por las clases de geografía, de historia que recibíamos en la primaria o en la secundaria o en la universidad misma, que también. Entonces hemos oído hablar de una personalidad que se llama E.G. Squire. Su real nombre, esas son E.G., son iniciales de Efraín George. O sea, Jorge Efraín Squire. Este hombre fue embajador de Estados Unidos en Nicaragua entre 1949 y 1950-51. Perdón, 1849 y 1850-51. Fue el primero que negoció un tratado con Estados Unidos sobre el canal. Y luego escribió varias cosas interesantes sobre la geografía de Nicaragua, sobre cómo era la vida de algunos de los pueblos de Nicaragua en aquella época. Y está bien, pues, son buenos. Pero eso no le quita lo maldito que era ese hombre con Nicaragua. Maldito y racista. Entonces le quiero, porque solo nos han puesto que era, que mirá cómo hablaba de bonito de Nicaragua, que habló de nuestra geografía del río San Juan, y sí, es verdad, pero ocultan lo otro. Entonces yo el otro día, leyendo, pues ahí recordé, o sea, al leerlo, mirá, aquí está, esta es la cita exacta. Oigan lo que dice este hombre. Recuerden, este es el que negocia el primer tratado. Pero solo el canal. Bueno, y este piche es el que negocia con los ingleses la repartidera en Centroamérica. Ya los ingleses habían logrado la destrucción de la Federación Centroamericana. Esto es importante. Los ingleses, con la jerarquía católica radicada en Guatemala, son los que se unen y destruyen la unidad centroamericana.
Lo logran hacer en 1838-39, cuando ya. Pero son los ingleses los que conspiraron. Y entonces Squire es el que negocia con los ingleses repartirse Centroamérica. Entonces los ingleses ya se habían casado con los ticos, el otro día les cuento cómo fue eso, y los gringos se habían casado con los nicas. ¿Verdad? Entonces Squire, oigan lo que hace Squire, lo que dice Squire. Le manda un informe al Comité del Senado de Estados Unidos para negocios extranjeros. Está hablando sobre la situación de Nicaragua, en particular de la costa caribe, donde los ingleses reclamaban soberanía por la nación misquita. Que no le decían misquito, le decían mosquito. Entonces escribe este hombre lo siguiente, oigan esto. Cuando se refiere a los mestizos y a los misquitos que habitan en el Caribe, los mestizos, los hijos de negros con misquitos y los misquitos, más los negros que todavía habían, que ya entonces habían, negros que no se habían mezclado, sino que eran negros, afrodescendientes. Entonces cuando lo describe quiénes son los negros, los mestizos y los misquitos, dice Efraín George Squire. Es una tribu de indios salvajes. Es de tal clase que no puede de ninguna manera admitirse y menos dejarse pasar impunemente sin hacer de ello un ejemplo, un ejemplar. En el caso presente, la raza sucia y leprosa de judio-africana llamada moscos o mosquitos nunca pretendieron tal derecho de soberanía a merced de instigaciones sugeridas por mercaderes de Jamaica y agentes británicos. Para Squire, los misquitos y los negros eran indios salvajes, ¿verdad? Raza sucia y leprosa. Squire. Cuando lean, ay, qué bonito que hablaba de Nicaragua y sus paisajes, también recuerden cómo hablaba de los pueblos originarios. Y ahora bien, esperen un momentito que tengo algo que decir aquí, a ver. Bueno, entonces, ahora les quiero contar otra cosa. El que sustituye a Squire como embajador en Nicaragua, no, el que sustituye es otro. Pero el tercer embajador de Estados Unidos en Nicaragua se llamó Mirabeau Bonaparte Lamar. Este hombre era una figura importante en el sur de Estados Unidos, porque después que Estados Unidos le roba Texas a México, a fuerza de las armas, a él un momento en que Texas se declara república independiente. El presidente de esa república independiente fue este tipo, Mirabeau Bonaparte Lamar. Era nacido de Georgia, hijo de franceses, pero había sido presidente de la República de Texas entre 1838 y 1841. 3 años, hasta después ya se anexaron a Estados Unidos. Entonces este hombre viene a Nicaragua. Pongan cuidado. En el 18 de febrero de 1858. Y viene a Nicaragua porque ya Walker está haciendo la segunda incursión hacia Nicaragua, que cuando lo detienen ahí en San Juan y lo regresan para Estados Unidos, después hace la tercera que va a Honduras y ahí es fusilado. Pero bueno, oigan esto. Entonces, el 24 de junio, ya instalado en Managua, 24 de junio de 1858, Mirabeau Bonaparte Lamar escribe lo siguiente. Oigan esto, qué impresionante. La gran dificultad con Nicaragua, dice el embajador de Estados Unidos, es fácil de explicar. En los tristes resultados de la guerra de Walker, los nicaragüenses ven lo cerca que estuvieron de ser conquistados por un puñado de filibusteros, y desde ese día hasta el momento actual los abruma un sentimiento de inseguridad
mientras pise su suelo un solo norteamericano. El tratado Casey-Rizar incrementó grandemente ese sentimiento de inseguridad, porque Nicaragua cree que al amparo del tratado y con las facilidades del tránsito, está hablando de la posibilidad del canal, los norteamericanos caerían sobre su territorio en cantidades abrumadoras y mediante su superior energía, conocimiento, riqueza y carácter emprendedor, así se describe él a ellos mismos, ¿verdad? Pronto se posesionarían de todos los poderes y convertirían a la nación en una república de norteamericanos. El horror a ser desnacionalizada así y a que su pueblo se degrade es el gran impedimento y probablemente el único, dice Tepiche, para entenderse con Nicaragua. Yo he hecho todo lo posible para desenmascarar la falacia de tales temores y para demostrar la imposibilidad de su realización, pero todo ha sido en vano, porque no creen nada de en cuanto un norteamericano les diga al respecto, ni lo escuchan con paciencia. Tal recelo ha engendrado un odio profundo hacia nuestra raza, más allá de todo lo razonable, el cual se podrá eliminar solamente con ayuda del tiempo y la circunstancia. ¿Estamos claros? O sea, el tipo solo tiene 5 meses de estar en Nicaragua, y cómo sería el odio que había en el pueblo de Nicaragua contra los yanquis, que rápidamente lo capta y dice: esto es imposible, no hay manera de quitárselo a la gente, están convencidos de que nosotros somos malos. Bueno, y el tiempo dio la razón, ¿verdad? Entonces ese tratado del cual habla era el tratado que le daba a Estados Unidos todas las prerrogativas para hacer el canal, que al final no lo ratificó el Senado de Estados Unidos y por eso no entró en vigor. Pero es interesante, ¿no? O sea, el ambiente político, el ambiente sociológico que había en Nicaragua en los días posteriores a la derrota de Walker, ese era un ambiente profundamente anti-yanqui. Y hay otro texto de este hombre que ya lo leímos en otra oportunidad, y es cuando él lo mandan a San José, Costa Rica. Entonces él recorre desde Managua a San José, va en carreta, en todo, en lo que haya. Y donde quiera que iba pasando, él cuenta cómo la gente le gritaba: muerte a los yanquis, muera a Estados Unidos. La gente le gritaba, gente humilde. Incluso relata en algún pasaje ahí que estaba en un sitio comiendo y comenzaron a cantar una de las canciones patrióticas de la época contra los yanquis. Esto es muy interesante, muy importante para que, o sea, el sentimiento anti-yanqui no lo comenzó Sandino ni lo comenzó el Frente Sandinista. Es un sentimiento que surge de las entrañas del pueblo de Nicaragua por lo que vivimos en aquel momento, en 1855 y 56, con William Walker, que vino aquí, es cierto, es verdad, lo contrataron como mercenario a través de Byron Cole, los legitimistas, los democráticos de León, es verdad, pero no menos verdad es que Walker era parte de un proyecto para anexar no solamente Nicaragua, sino Centroamérica y México a Estados Unidos. Era parte de ese proyecto, para que fracasa, y como fracasa que ellos abandonan el proyecto. Pero si él ha tenido éxito en Nicaragua, tengan la plena seguridad que aquí seríamos una provincia, un estado más, y acá si acaso de Estados Unidos. Pero bueno. Entonces esto eran 2 cosas que yo quería comentar. Ahora les quiero comentar 2 más, por lo menos. A ver si da tiempo de hacer las 3, porque son cosas sumamente interesantes. Fíjense, vos sabés que no solamente existió la batalla de San Jacinto. En la Guerra Nacional hubo otras batallas, otras escaramuzas, donde los nicaragüenses les enseñamos a los gringos de qué tamaño están hechas los portadores de la valentía. ¿Verdad? Eso se lo leía a alguien por ahí. Pero bueno, fíjense, miren lo que ocurrió. Les quiero contar lo que ocurrió en un sitio que se llama Cunaguas. Esto queda en el ámbito municipal de Acoyapa.
Acoyapa en aquella época era una ciudad sumamente importante por su cercanía al lago y porque era parte del trayecto que venía desde el río Escondido. Era muy importante Acoyapa. Fue quemada por los piratas ingleses. Entonces, Cunagua era una hacienda y era una localidad también a mediación entre Lóvago y Acoyapa, y también queda muy cerca también La Libertad, que por cierto están haciendo la carretera entre Lóvago y La Libertad. Bueno, entonces les quiero contar eso, pero para poderlo contar lo de Cunagua tengo que contarles el antecedente. Después de la derrota de Walker en San Jacinto, que es la derrota clave en la guerra nacional, porque es la que le demuestra a los ejércitos centroamericanos y a las propias fuerzas nicaragüenses que los yanquis no son invencibles, que podrán tener mejores armas, pero que no son invencibles. Eso es la clave, o sea, el aspecto moral, moraliza a todo mundo, y es cuando todo el mundo se les echa encima, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Entonces, después de la derrota en San Jacinto, donde muere Byron Cole, su principal, digamos, segundo, porque tenía varios, pero el principal era Byron Cole. Walker tenía más o menos 1.200 hombres, de 6.000 que llegó a tener, 1.200. Entonces, son principalmente aventureros estadounidenses, pero y muchachos que ya tenían una ideología definida de carácter racista, y también delincuentes, muchos delincuentes que vino con Walker. Y además habían, como les contaba el otro día, habían algunos ingleses, habían franceses, habían alemanes, había un coronel cubano que es Luis Schlesinger, un coronel húngaro, y también había un grupo de cubanos. Este Schlesinger es el clave en lo que pasó en Santa Rosa y en Costa Rica, pero bueno, otro día te cuento eso. Entonces, este general cubano, bueno, autodenominado general, se llamó Domingo Goycuría y vino a sumarse a Walker con 250 cubanos. Fracasaron en la lucha contra los españoles por la independencia de Cuba en esa época. Entonces, derrotados, vinieron a parar aquí por la vía de Panamá y se pusieron al servicio de Walker con la condición de que después Walker les ayudara a sacar a los españoles de Cuba, porque Cuba era la prioridad para todas las fuerzas expansionistas de Estados Unidos, más que Nicaragua o más que México incluso. Era Cuba, y le tenían un hambre a Cuba. Entonces el trato con Walker era: yo te ayudo a que te consolides aquí, pero después me ayudas a sacar a los españoles, que yo me arreglo después con los gringos. Ese era el trato. Entonces viene con 250, o sea, una fuerza considerable para la época, pues. Bueno, además era un hombre de reales. Era un criollo que residente de La Habana, pero que quería sacar a los españoles porque él quería el poder en Cuba, pero después quería arreglarse con los gringos. Ese era su propósito. Recuerden ese nombre, pues. Se llamó Domingo Goycuría, ¿verdad? Entonces este piche, mira, se le fue arriba a Walker. Cuando él ve la derrota de San Jacinto, este cubano ve que la cosa está difícil, que Walker ya solo tiene 1.200. Entonces mira, le dice: mira, si querés voy a ir a buscar reales, vos sabés que yo soy bueno para buscar reales. Autorizame, dame una cartita que te voy a ir a buscar reales. Yo voy a ir a Estados Unidos, voy al sur, ahí te voy a traer reales. Se fue y jamás regresó. Le dieron reales para el viaje y jamás regresó. Lo dejó colgada la brocha a Walker, pues. Pero bueno, pues habían algunos nicas también, traidores. O sea, Máximo Jerez, después que fue parte del gobierno, del gabinete de Walker, después, cuando Walker se niega a ayudarle
a su brother de Honduras a volver al poder a Cabaña, entonces abandonó el gobierno de Walker, se arrechó y se fue para León. Pero ahí quedaron otros nicas. Un tal general Pineda, un tal general Carrascosa, el cura Vigil, que había sido nombrado por Walker embajador en Washington, otro cura Ferrer, Francisco Bravo, Damaso Sousa. Estamos claros, toda esta gente estaba allí. Pero, ¿por qué quiero contar esto? Porque después de la derrota de San Jacinto, hay una deserción masiva en las filas de Walker. Todos los días desertaba gente. Por eso él queda reducido a 1.200. Tenía gente distribuida. Había gente en Masaya, había gente en Río, había gente en otros lados. Y 1.200, su fuerte era en Granada. Pero le empiezan a desertar montones. Abrumado por tres razones. Primero, chiva, mano, ya mataron al fulano, mataron al perencejo ahí en San Jacinto. 1, 2. Las condiciones que les había impuesto Walker, que eran francamente deplorables. No les estaba pagando, la comida no era buena. Y el tercer factor era la peste, que mataba montones de gente. El cólera en Centroamérica apareció primero en Guatemala en 1837 y aquí vino 1854, 55 y arrasó en Nicaragua, arrasó. ¿No? Entonces, y estaba arrasando a las tropas de Walker también. Entonces, pongan cuidado. Esto pasó en Masaya. El comandante de Masaya, de Walker, ¿verdad?, le informan de que en una tienda, en una venta, pues digamos, diríamos ahora, el dueño de la venta, cuando llegaban los soldados de Walker, les tiraba el cuento para que desertaran. Entonces le avisan al jefe de Walker en Masaya. Entonces manda una patrulla y encuentran ahí en la pulpería, digamos, como diríamos ahora, encuentran ahí a 4 nicas, chavalos, los 4. Antonio Berroterán, Desiderio Calvo, Felipe Pérez y Moisés Avendaño, esos eran sus nombres. Y habían llegado a comprar, no andaban en otro plan, como otros más, pues llegaban a comprar para abastecer sus hogares. Habían mandado sus papas, a lo mejor sus esposas. Pero entonces llega la patrulla de Walker y los echa presos. Y los acusa de ser ellos los que sacan a los soldados de Walker. Y a las 2 horas los fusiló a los 4. Entonces, ¿qué ocurrió? Contrario a lo que esperaba Walker de mantener la disciplina entre su gente, lo que provocó fue una mayor deserción de su fila. Eso fue lo que provocó. Entonces, dentro de ese fenómeno, por esto es importante, pasa esto, ¿verdad? Matan a estos 4 nicas. Detectan que en esa tienda supuestamente están cuchubaleando, están terapiando a los filibusteros para que se vayan. Pero eso no evita que continúen las deserciones. Entonces aparece un tal Torley con 25 soldados, ¿verdad? Quieren salir por Granada rumbo a San Juan, salir y San Carlos y después agarrar para San Juan del Norte y salir del país. Quieren irse de la guerra. Entonces no pudieron salir de Granada. Tampoco pueden salir de la Virgen. Entonces deciden irse por bestias, por mulas y caballos, por el camino de Maracatoya e ir a parar a Chontales buscando cómo tomar un barco allí, en las costas del Cociboca, por el lado de Acoyapa, para después irse a San Juan. Estamos hablando de que todo eso es selva, ¿verdad? Pero él es un desertor. Después Walker salió con el cuento que no, que su misión era tomarse el puerto que estaba en Acoyapa, pero mentira, eran desertores. Y eran tipos sin escrúpulos, ¿verdad? Entonces, llegan a Cunagua, que queda cerca del Óvago, como te decía, una casa de campo. Y entonces él llega, como andan buscando comida, andan buscando recursos. Llegan y le dicen al dueño de la hacienda
que o les da lo que quieren o lo ahorcan. El dueño se llamaba Pedro González. Entonces, un hijo de Pedro González que se llamaba Marcelo, cuando ve que van a ahorcar a su papá, ya tiene el lazo al cuello, porque él no les autoriza, no les dice dónde están los reales, ni la comida, ni nada. Entonces lo van a ahorcar. Entonces agarra un puñal el chavalo, le mete una puñalada al verdugo, al que está ahorcando, al que quiere ahorcar a su papá, libera a su papá y salen en guinda. ¿Verdad? Cuando los otros soldados de Walker se dan cuenta de lo que está pasando, disparan, no les pegan y logran huir los dos. Y uno de ellos, uno de los disparos le pega en la espalda a Marcelo, al chavalo. Pero logran salir. Se tiran al río, porque por ahí nomásito está el río, que había una gran poza, y logran salir a nado. Entonces logran avisar a los vecinos y al Mineral de la Libertad. Entonces ahí se organizan para ir a luchar contra los filibusteros, los desertores de Walker, que ellos no saben que son unos desertores, saben que son gringos, que son gente de Walker. Eso es lo que saben, nadie sabe si son desertores o no, son de Walker. Entonces se levantan los mineros, organizan una patrulla, ¿verdad? Y se van armados de las armas que habían en distintos sitios. Pues eso no era un ejército, no se van a la casa a tener una pistola, y todos van armados a buscar a los que querían ahorcar a don Pedro González. Había un hondureño llamado Damaso Rivera y Felipe Gago son los que se ponen al frente de ese grupo de patriotas. Pues. Los logran alcanzar en Potro Cerrado. Los hacen que se rindan. ¿Verdad? Pero entonces entregan los rifles, pero no querían entregar los revólveres. ¿Ya? Entonces se arman, entréguenlo, como no quieren, se ponen furiosos los patriotas y los mataron a todos, a toditos, menos 2. De los 25, 2 lograron sobrevivir. 1 o 2 dicen. Los demás fueron linchados o muertos a balazos por los patriotas. O sea, no andaban con miramientos. Son gente de Walker y los mataron a todos. Esto, cuando llega la noticia de Walker, otro impacto en las tropas de Walker. Esto fue el 9 de agosto de 1856, antes de San Jacinto. ¿Verdad? Sigo entonces. Esto son cosas importantes para que no... se conoce como la batalla la batalla de Cunaguá, pero poco conocida por nosotros. En el parte de guerra de Damaso Vargas, que era capitán, dice: mandé en el momento a mis valientes a hacer una carga a la bayoneta, la que ejecutaron con mucha destreza, y dentro de un cuarto de hora quedaron completamente destruidos los filibusteros, dejando en el campo de batalla 21 cadáveres, un prisionero, todos los rifles y pistolas que portaban, municiones de guerra y todo cuanto habían robado con el mayor escándalo y violencia. Por nuestra parte no hemos tenido más que 2 heridos de alguna gravedad y 2 levemente. O sea, no pudieron con los liberteños. Te fijas otra vez, la libertad. Tiene su historia la libertad, no es de gratis que han salido tantos revolucionarios de ahí. Ahora les quiero contar otro episodio. Es que hay muchas cosas interesantes. Muchísimas. Y esto es sobre Masaya. Oigan esto de Masaya. Me quiero dirigir sobre todo a los Masaya. Esto pasó antes de la independencia, en 1811. Y pasó con el primer Sacasa, que era español. Lo habían nombrado alcalde de Granada, después lo quitaron por lo que sea, y después lo volvieron a nombrar para 1811. El primer Sacasa, o sea, el patriarca de los Sacasa de ahora. El primer Sacasa. Entonces, le dicen a este Roberto Sacasa que vaya a Masaya, que era un pueblo de indios, porque están los ánimos caldeados.
desde la época en que había sido delegado en Masaya Santiago García de Sala. Porque habían nombrado como juez a un cura llamado Policarpo Irigoyen. Y como mediadores preventivos le llamaban, nombraron a los curas de los otros pueblos, pero el juez era un cura. Pongan cuidado. Habían nombrado un cura de juez en Masaya y en los pueblos vecinos, Catarina, San Juan de Oriente, Mazatepe, Nandamo y otros pueblos que ya ahora son parte de estos municipios. Habían nombrado como delegados de ese juez a los curas de las localidades. ¿Ya? Entonces llega pues a casa allá a Masaya en diciembre. ¿Ya? Y se supone pues que todo había quedado bien. Regresa a esa casa a Granada. Y oigan lo que dice. El 22 de diciembre en la noche, día que empezaron los desconciertos en Granada, volvieron los indios de Masaya a insurrectarse, pidiendo de juez a don Gabriel Ojaran, natural de Mérida, que por su oficio a favor de ellos se había captado su mayor aprecio. Ojaran era pobre, de pocas palabras, su fisonomía más bien adusta que simpática. Sin embargo, era el ídolo del pueblo indígena que lo pedía de juez, ya que no podía proclamarle rey. Los indios supieron que Ojaran estaba detenido en Granada y del momento se reunieron como 3,000. Cercaron la casa de esa casa en Granada y le manifestaron que su cabeza respondía si no le daban la libertad a Ojaran para que ellos se lo llevaran a Masaya. En cuyo conflicto pasaron a visitarle el padre cura Irigoyen y el padre don Benito Soto, que habían llegado de León comisionados por el obispo, que en aquel momento era Nicolás García Jerez, y que había sido nombrado el presidente de la Junta Provisional de Nicaragua para impedir la independencia. ¿Ya? Era el gobernador de la provincia de Nicaragua, obispo Nicolás García Jerez. Bueno, entonces llegaron, este obispo manda a 2 curas para apaciguar los ánimos de los indios de Masaya. Y llegan a hablar ahí en Granada, y cuando ven que la gente está encendida, negocian que saquen a Ojaran de la cárcel y se lo llevan para Masaya. ¿Ya? Entonces, bueno, espérate, llegan los 2 curas, apaciguan parte de los ánimos, una parte se retira de Granada y se va para Masaya, pero la otra parte, porque había que ir a comer, había que ir a trabajar, pero la otra parte designan a otra parte que se queda en Granada rodeando la casa de Sacada, todos armados con cuchillos. Y si no les daban a Ojaran, mataban a esa casa y a los curas, de paso. Pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ojaran lo ponen en libertad y el 24 de diciembre de 1811 a las 3 de la tarde llega a Masaya y la gente aclamándolo. ¿Ya? Felices porque le habían dado la libertad a Ojaran y era el juez ahora de Masaya, porque los curas se inclinaban siempre a los españoles, siempre a los criollos, a los españoles, y siempre cometían injusticia contra los indios. Y este hombre era equilibrado y favorecía los intereses de los indios. Por eso lo querían los indios. ¿Estamos claros? Fíjense. Dice, mas la agitación de esos días no podía concluir con la presencia de un hombre, porque la verdad, si ese hombre arrastraba el corazón de la multitud, no era más porque representaba una idea, y esa idea era la más grandiosa de todas, la libertad. Libertad proclamaba el norte, libertad reclamaba el sur, y esa palabra mágica no podía ser desoída por el centro. Los revolucionarios de Granada, revolucionarios en el sentido que buscaban la independencia, y de León excitaban a los indios, y así era que perseguían en sus alborotos, de manera que la comunicación entre dichas ciudades se hacía difícil, y los ladinos, los criollos, vivían en alarma cada vez que aquellos se amotinaban, cada vez que los indios se amotinaban. En febrero de 1812, y aquí viene, en diciembre pasó esto, los indios se sublevan, se insurreccionan, rodean la casa de esa casa, le dicen que si no les da Ojara, lo van a matar, lo van a pasar a cuchillo,
El obispo de León manda a 2 curas para que los calme, pero no los logran calmar. Una parte se retira, pero la otra se queda y hasta que les dan a Ojoran. Entonces, bueno, febrero de 1812, Sacasi iba para León a rendirle cuenta al obispo que era el jefe de la provincia, pero pasa por Masaya. Oigan, y se va donde el cura Irigoyen, que era el que habían nombrado juez ellos y que no lo quiso el pueblo, no lo quisieron los indios de Masaya. Y estaba don Diego Alvarado en representación de los criollos. El cura y los criollos se reúnen con el alcalde de Granada, que es la autoridad competente para Masaya, delegada por los españoles y ahora asumida por el obispo. ¿Estamos claros? Y le suplicaron que permaneciera en Masaya para dictar providencias de seguridad. Y accedió a condición de que el padre Soto se lo ordenara en nombre del obispo, porque el obispo era el jefe. El padre Soto accedió, te lo ordenó en nombre del obispo. Y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a echar preso a todos los líderes de los indios. A todos. No solo de los de Masaya ciudad, sino de todos los pueblos vecinos. A Rafael Río, a Salomé Mercado, a Tomás Ramos, a Félix Negrito, a Ñorongue, a Castro, a Mateo, a Anselmito, a Torres, a Poya, a Gaitán, a Juan Roda, a José Mendocita, a José Proveedor y a Tequilita. La sangre de muchos infelices corrió en la habitación de Ojoran, porque todos ellos se metieron a defenderlo. Y como estaba inmediata la iglesia de Veracruz, ahí se refugiaron. Esa fue violada por la soldadesca española y destruida, la iglesia de Veracruz. Las ruinas sirvieron de espanto a los medrosos y por mucho tiempo afearon la calle de San Jerónimo, en donde estaba situada la iglesia, a 2 cuadras de la parroquia. Nadie quería levantar sobre ella edificio particular hasta que, vencida esta preocupación, hubo quien edificase las casas que hoy las cubren. Después de la matanza de los líderes de los indios, matanza, que quemaron incluso la iglesia, ¿verdad? Echaron preso a Ojoran, pero no lo dejaron en Masaya. Se lo llevaron a Guatemala. Nunca más se supo de él. No se sabe si en el camino lo asesinaron, nunca se supo si llegó al destino a Guatemala, no se sabe si allá en Guatemala lo mataron o qué, nunca se supo de él. Era el líder, al que habían escogido como líder los indios de Masaya. Y en esa rebelión asesinaron a todos sus líderes y se llevaron presos asesinaron a todos los líderes comunitarios, que no solo eran de Masaya, repito, sino todos los pueblos vecinos a la ciudad de Masaya, a lo que hoy es la ciudad de Masaya, y que era una ciudad fundamentalmente indígena. Masaya era mayoritariamente indígena. Llegaban los españoles, claro, eran los dueños de las tierras y esclavizaban a todos los indios. ¿Estamos claros? Entonces dice: no omitiremos referir que los indios iban en cuadrillas a pie a verlo a la prisión cuando estaba preso ahí en Granada, y en Masaya, que estuvo preso también antes de llevárselo a Guatemala. Dice: le llevaban cuantos presentes podían colectar, y lo mismo hacían con la familia de Ojoran, que quedó en Granada sumida en las desgracias. Estos rasgos pintan el acendrado amor del pueblo a un hombre que creían consagrado a su servicio, y esa gratitud es un ejemplo de moralidad. Cuando lo sacaron de Granada rumbo a Guatemala, dicen que el hombre iba con grillete y solo dio un largo suspiro porque sabía que iba a la muerte. No se les olvide, un Sacasa hizo eso ahí en Masaya, el primer Sacasa. Se lo hizo a los indios. Mató a todos sus líderes, los quemó vivos. Las masacres que se nos han olvidado, que han quedado ahí escondidas en la historia. Ahora les quiero contar algo del cura Vigil, que solamente hemos
rescatado en la historia de Vigil las famosas misas bendiciendo a Walker. Pero es que Vigil tiene una historia que chorrea sangre, hermano. Chorrea sangre. Porque antes de ser cura, fue soldado. ¿Verdad? Pongan cuidado en esto. Vigil, que venía de una rica familia de Nandaime, de Reales, entonces había estado de cura en Masaya. Pero su aspiración era ser el párroco de Granada, porque Granada era la ciudad de mayor importancia en la época, importancia colonial. Entonces él quería ser el párroco de Granada, además que estaba cerca de su pueblo, de Nandaime. Entonces logra que el obispo lo nombre a él cura párroco de Granada. Pero resulta que el cura que estaba de párroco, que se llamó Estanislao González, era muy querido por los otros curas y por el pueblo llano de Granada, pero no por la aristocracia. Entonces la idea era que desplazara a Estanislao y mandarlo quién sabe a dónde, y que Vigil asumiera la parroquia de Granada. ¿Estamos claros? Y así fue, pues. Entonces, vienen los curas cuando se dan cuenta que Vigil está haciendo esa maniobra. Los curas que están en otras iglesias de Granada, como San Francisco y demás, Jalteba, le mandan una carta al secretario de la curia que tenía sede en Granada para que se la haga llegar al obispo. Oigan, solo voy a leer una parte. Es que no tiene desperdicio esto. ¿Verdad? Entonces dice: señor secretario, para que usted se digne poner en conocimiento de su excelencia reverendísima el obispo, hacemos la siguiente exposición. El padre ha hecho alarde de una oferta que dice que le hizo su excelencia para Agustín Vigil volver al ejercicio de cura párroco de Granada. Tal noticia ha conmovido muy justamente a muchos clérigos, porque aun cuando fuese cierto que el padre Vigil tenga las virtudes que son de desearse, jamás pueden ponerse en equilibrio con las del padre Estanislao González. Si la verdad es necesario equilibrio decirla, en ningún caso como esta cabe mejor. ¿Quién ha sido el padre Vigil? Un hombre que, ingerido siempre en los negocios políticos, tuvo gran participio en el asesinato de muchos desgraciados que murieron en la isla de La Pelona. ¿Qué fue lo que pasó en La Pelona? Este fue un episodio de cuando matan a Manuel Antonio Cerda, la guerra que había en Nicaragua por el poder. Entonces, que capturan a los principales partidarios de Manuel Antonio Cerda después de asesinarlo y dan la orden de matarlos a todos. Y Vigil es parte del comité de Granada que toma la decisión de matar a todos. ¿Y cómo lo hacen? Fue terrible. Agarraron, eran 8 y los llevaban, supuestamente los iban a llevar a San Carlos a desterrarlo. Pero en el trayecto, una vez que se montan en el barco ahí en Granada, se detienen en la isla que se conocía en aquella época como La Pelona. Ahí los tienen amarrados, pues. Y ellos comienzan a emborracharse. Y ya borrachos los fusilan a todos. Pero antes, se me ha olvidado contarte esto. Uno de los que estaba preso, ¿verdad?, era un negro llamado Cutaní, que era sirviente de Manuel Antonio Cerda, el jefe, del director que lo derrocan y lo matan. Entonces, antes de llevarlo al sitio ahí en Granada para después meterlo en el barco hasta la isla de La Pelona, el hombre, un negro alto, un esclavo, lo traían amarrado en la calle. Entonces lo agarra una multitud de españoles y de criollos. Oigan esto. Lo lapidan y lo castran. A duras penas le curan las heridas y lo mandan, para que deje de sangrar, y lo mandan al cuartel donde tienen a los otros presos. Y este negro, después en La Pelona, cuando matan a todos, los matan a los 8, por decisión, entre otros, del cura Vigil, del que después fue cura, porque en ese momento no era cura. A este Cumaní se hace el muerto entre los 8, sobrevive,
logra salir de la isla Cumaná, pide, pasa una lancha cuando él está nadando, entonces pide que se lo lleven. Y resulta que los que iban en la lancha eran los mismos que los habían querido matar a los demás, que estaban buscando cómo regresar a nada, lo agarran y lo matan al pobre Cumaní. O sea, pero qué clase de resistencia de hombre, sobrevive a una castración. Sangrando se lo llevan a la isla con los otros 7. Matan a los, disparan a todos, a él lo hieren. Pero él sobrevive y a nado sale de la isla, ve que pasa una lancha y le dice, llévame, y resulta que eran los mismos que lo habían querido matar y lo remataron. Esa es la historia de Cumaní. Pues bueno, ¿por qué les menciono todo eso? Porque Vigil fue parte de los que tomó esa decisión, y eso lo dicen los curas de Granada, no lo digo yo, lo dicen los curas de Granada, que estaban opuestos a que lo nombraran párroco. ¿Quién es el padre Vigil? Dicen los curas. El que por consecuencia de la revolución del año 1834, en la sublevación que se hizo contra el gobierno del Estado encabezado por José Núñez en aquella época, enfrenta revueltas lideradas por el coronel Cándido Flores. Ese cura tuvo que asilarse en lugares recónditos y después solicitar el sacerdocio para apañar de esa manera todos sus crímenes. Seguiríamos preguntando quién es el padre Vigil, pero no es nuestro propósito ni queremos causar la atención de su excelencia, y solo decimos que no es el padre Vigil quien puede ejercer el curato de Granada. Ese era Agustín Vigil. Ese es el tipo que después bendice a Walker, tipo que después va a Washington a representar a Walker, se regresa con el rabo entre las patas, y cuando ya está Walker a punto de ser derrotado, lo abandona, deserta y se van a Andaime. Y después salió nombrado cura allá en Teustepe, ahí murió, ahí está en la tumba, ahí en la iglesia de Teustepe. Estamos. Incluso, pero bueno, ya ahí vamos a morir porque ya está el Mezca por ahí. Pero es que después, Mateo Mayorga era un ministro un ministro, pues, del gobierno de los Timbucos, pues ahí en Granada. Cuando llega Walker lo echó preso y lo manda a matar a Mateo Mayorga en represalia porque había matado a otro gringo. Y además, para obligar a los que habían huido de Granada, que se habían instalado en Masaya, para obligarlos a negociar con él. Y les dice, mira, así como maté a Mateo Mayorga, les voy a matar a toda su familia. Pero antes de que lo mataran, por supuesto, cuando estaba en el gobierno, Mateo Mayorga le manda a decir a Vigil, mira, ayúdanos. Viene Walker. Y ese hombre nos va a sumar a todo. Va a venir a imponer aquí el terror. Le escribe Mateo Mayorga. Perdón, a Agustín Vigil. Entonces viene Vigil y le contesta, que sea lo que Dios quiere, le dice. Así. Le dice, me consuelo al considerar que si Dios quiere protegernos, no faltará un David que derribe al soberbio filisteo y dé la libertad al pueblo de Dios. Si por el contrario, si estuviese ordenado en los decretos de su eterna justicia que Nicaragua pase una dominación extraña, como lo hizo repetidas veces con su amado Israel en castigo a sus culpas, no tenemos más que conformarnos con sus soberanas disposiciones. O sea que si Dios quiere, que venga Walker. Y no quiso sumarse, y después, va bien, se sumó a Walker, que no se nos olvide, esto fue en julio de 1855, el finado Mateo Mayorga. ¿Cuál fue la rechura de Vigil? Cuando Fruto Pérez Chamorro era presidente, se muere el obispo y a él le tocaba proponer quién iba a ser el obispo y quería ser Vigil. Como Fruto Chamorro no quiso, desde ahí vino su arrechura y después se sumó a Walker. Vale, pues, el lunes, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores
en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.